bendiga, mis amados hermanos. Es bueno estar con ustedes nuevamente por este medio compartiendo mi cuaderno espiritual. Lamentaciones capítulo 5 versículo 21 dice: Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. El libro de Lamentaciones es un libro peculiar en la Biblia. Su título se deriva de la traducción del título tal como se encontraba en la Vulgata latina. Y del Antiguo Testamento griego, en la Septuaginta, se expresa la idea de clamores, pero no cualquier clamor. Un clamor fuerte. La exclamación hebrea Eká, que se traduce como y expresa un desmayo, aparece en Lamentaciones 1.1, en 2.1 y en 4.1. Le da el título al libro en hebreo. En hebreo se llama Eká. No obstante, de todo esto, los rabinos comenzaron a llamar al libro desde muy temprano como el libro de las lamentaciones o el libro de los clamores fuertes. Ningún otro libro entero del Antiguo Testamento contiene únicamente lamentos como lo hace este libro. Este libro es como una endecha que marca el funeral de lo que una vez fue la hermosa ciudad de Jerusalén. Este libro mantiene viva la memoria de la caída de Jerusalén y enseña a todos los creyentes cómo enfrentar el sufrimiento. El autor de Lamentaciones no se nombra en el libro, pero hay indicaciones internas e históricas de que fue Jeremías. La traducción de la Septuaginta introduce un versículo antes del versículo 1 y dice: y sucedió después de que Israel había sido llevado cautivo, que Jeremías se sentó llorando y lamentó y dijo. Dios le había dicho a Jeremías que su trabajo era hacer que Judá se lamentara. Y Jeremías también escribió lamentos para Josías. Jeremías escribió las lamentaciones como un testigo ocular, posiblemente con la ayuda de Baruc como secretario, poco tiempo o al mismo tiempo de la caída de Jerusalén, que sucedió en el año 586 a.C. Era mediados de julio cuando la ciudad cayó y era mediados de agosto cuando el templo fue quemado. Es muy probable que Jeremías vio la destrucción de los muros, la destrucción de las torres, la destrucción de los hogares, la destrucción de los palacios y el templo mismo. Él escribió mientras el acontecimiento todavía estaba dolorosamente fresco en su memoria. El lenguaje usado en Lamentaciones es paralelo al que usó Jeremías durante todo su libro. Ya desde tiempos anteriores, Josué había hablado 800 años antes acerca de la caída de Jerusalén si no se arrepentían. Y por más de 40 años Jeremías había estado profetizando que el juicio venía y había sido objeto de la burla por parte del pueblo. Y cuando este juicio vino, el pueblo incrédulo, Jeremías todavía respondió con tristeza y con compasión a ese pueblo obstinado y que estaba sufriendo. Lamentaciones se lee en el mes de Ab, entre julio y agosto, para recordar la fecha de la caída de Jerusalén. Es por eso que nuestro versículo en Lamentaciones 5:21 dice: Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esto nos enseña que después de expresar el alto grado de dolor, el verdadero creyente debe volverse a Dios en oración. Aquí Jeremías oró para pedir misericordia por su pueblo. Al final de su oración se pregunta si Dios todavía estaba airado contra ellos. Pero Dios no permanecería enojado para siempre. Como dice Miqueas 7:18, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Sin embargo, a pesar de que Dios se apartó de ellos por su pecado, no los abandonó. Esa era su más grande esperanza. A pesar de su pasado pecaminoso, Dios los restauraría si se volverían a Él. No hay esperanza excepto que nuestro Señor. Por lo tanto, nuestro dolor no debe apartarnos, sino acercarnos a Él. Ese dolor y esa presión debe estar detrás de nosotros, empujándonos hacia nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.